Buenos días. Si nos situamos en el mapa conceptual, podremos observar que nos encontramos ya en lo que hace la tercera línea defensiva, correspondiente a la inmunidad específica o adaptativa, donde constituye uno de los pilares fundamentales de la inmunología, los anticuerpos. En el teórico anterior, ustedes pudieron estudiar o analizar las estructuras que tenían esos anticuerpos, esas inmunoglobulinas, o también conocidos como receptores de células B, BCR. Conocieron también sus funciones biológicas y características. Por lo tanto, el tema de hoy es conocer quiénes producen esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos o esos receptores de células B, tema que se denomina biosíntesis de inmunoglobulinas. Los objetivos propuestos para este tema son que conozcan la síntesis de las inmunoglobulinas, que conozcan las distintas teorías desarrolladas para explicar la diversidad de las inmunoglobulinas, describir los mecanismos básicos a nivel genético que intervienen en la producción y la diversidad de anticuerpos, que comprendan los fenómenos de la reorganización del ADN genómico durante el desarrollo de los linfocitos B, fundamentales para la generación de la diversidad de las inmunoglobulinas. Comenzaremos con una breve introducción de la historia para explicar poco a poco cómo fueron surgiendo las teorías tendientes a explicar cómo los microorganismos o patógenos provocan la producción de anticuerpos en animales infectados. Comenzamos con la teoría de Ehrlich o teoría de las cadenas laterales o teoría de los receptores específicos. Explicaba que los linfocitos B poseen en su superficie receptores y cada uno de ellos con una especificidad única. Estos receptores de superficie tienen la similitud de unas cadenas laterales que son capaces de reaccionar con un antígeno seleccionado. Luego aparece la teoría instructivista en 1930, en el cual explican que el antígeno actuaba como un molde y el cual instruía al anticuerpo para reaccionar con él. Es decir, que las células productoras de anticuerpos producen proteínas a partir de los aminoácidos y que pueden ser acomodados de acuerdo a la forma del antígeno. Luego aparece la teoría selectiva en 1960, o también denominada teoría de la selección o expansión clonal, donde explica que cada linfocito produce un receptor de inmunoglobulina antes de su exposición con el antígeno. Este antígeno selecciona y estimula a la célula que va a producir una inmunoglobulina adecuada, lo cual hace que se multiplique y secrete inmunoglobulinas de especificidad idéntica. Esta teoría explica la existencia de miles de genes para cadenas pesadas y livianas en una línea germinal, lo que produce una elevada producción de anticuerpos circulantes en las primeras etapas de una respuesta inmune y se incrementa con la afinidad según la evolución de la respuesta inmune. Más tarde, en 1965, aparece la teoría de la línea germinativa o recombinante, donde observaron que las diferencias se encontraban en los primeros 106 aminoácidos que corresponden a la región variable en su extremo amino terminal, y se preservaban sin cambios los de las regiones constantes. Por lo tanto, el genoma, la información de la cadena ligera o liviana, no se encuentra en una secuencia nucleotídica continua, sino fragmentada, y que unos pocos genes codifican lo que es la región constante. Además, el ARN mensajero es quien garantiza la síntesis de las cadenas proteicas. Y en 1975
de la mano de Milstein, aparece el concepto de mutación somática, quien es el que da la explicación a la diversidad de las diferentes inmunoglobulinas o de los anticuerpos. Recordaremos la estructura del monómero tetrapeptídico de la inmunoglobulina G. La misma dijimos que estaba formada por 4 cadenas peptídicas. 2 corresponden a las cadenas pesadas y 2 a las cadenas ligeras o livianas. En el extremo amino terminal se la denomina región Fab, que es donde se va a unir con el antígeno, mientras que la región que se va a fijar a la membrana se la denomina fracción cristalizable o también FC. Entonces, la información necesaria para formar todas las proteínas, incluidas la de los receptores de antígenos, se almacenan en el genoma de un animal. Por lo tanto, estas moléculas se sintetizan cuando los genes necesarios se expresan. Recordemos que el genoma está constituido por genes y pseudogenes. Es decir, que cuando los genes expresados se activan, se transcriben por el ARN y produce o traduce una proteína. Para este caso sería un receptor del linfocito B. Por lo tanto, la clave para generar diversidad de receptores de linfocitos B o inmunoglobulinas radica en que cada cadena peptídica se codifica por múltiples genes. Es decir, son varios genes que codifican las cadenas variables, mientras que para las cadenas constantes solamente necesitan un solo gen. Es necesario entonces que la secuencia de aminoácidos de los dominios variables, de tanto las cadenas ligeras o livianas como los de las cadenas pesadas, sean tan diversos como sean posibles. Y esas secuencias están determinadas por las secuencias de las bases en los genes que codifican las regiones variables. Es decir, que la diversidad de la secuencia de esos nucleótidos se consigue por 3 mecanismos, como veremos más adelante. Entonces, esos 3 mecanismos de la diversidad de inmunoglobulinas son la reorganización génica, la hipermutación somática y la conversión génica, que describiremos cada uno en detalle. Comenzaremos con la reorganización génica de las inmunoglobulinas. Y podemos decir que esto resulta de la selección al azar de un gen cualquiera de cada uno de los grupos génicos. Hay 3 grupos génicos que codifican las cadenas peptídicas de las inmunoglobulinas y se localizan en 3 cromosomas distintos. Tenemos un grupo génico que codifica las cadenas ligeras lambda, un grupo génico que va a codificar las cadenas ligeras kappa y un grupo génico que codifican las cadenas pesadas para cada una de las inmunoglobulinas, mu, alfa, delta, gamma y epsilon. Comenzaremos por describir la reorganización génica de la cadena ligera lambda. Y como dijimos, está codificada por 3 genes del grupo génico. El gen que codifica la mayor parte de la región variable de las inmunoglobulinas, desde su extremo amino terminal hasta la posición 95 del aminoácido, se denomina Ig lambda variable. El gen que codifica la región constante, comenzando desde el aminoácido 110, se denomina Ig lambda constante. 15 aminoácidos entre ambos son codificados por un gen corto denominado Ig lambda J. En los seres humanos, cada grupo génico de la cadena lambda
contiene alrededor de 100 genes variables distintos, 6 genes lambda J y 3 genes lambda constantes, que son los que codifican los 3 subtipos de las cadenas lambda. En los bovinos, el grupo génico de la cadena lambda variable está constituido por 20 genes aproximadamente, pero 14 de ellos corresponden a pseudogenes. A pesar que se fusionan esos pseudogenes con el gen J en la línea germinal, probablemente no se expresen. Hay más de un gen de lambda J, pero solamente se expresa uno. Con respecto al grupo génico de las cadenas ligeras kappa, también están codificadas por 3 grupos génicos: IG kappa variable, IG kappa J e IG kappa constante. En los seres humanos, por ejemplo, el grupo génico kappa contiene 40 genes capas variables diferentes, 5 genes J y un gen constante. El grupo génico en el caballo contiene aproximadamente 30 genes variables, 3 genes J y un único gen constante. Con respecto a la organización génica de las cadenas pesadas, la región variable de la cadena pesada también está codificado por 3 genes, un gen variable, un gen D y un gen J. Por ejemplo, en el ser humano, la cadena pesada, la región variable, está constituida por 90 genes variables diferentes. En el ratón puede llegar a tener hasta 1500 genes variables diferentes, pero solo alrededor del 40% de los mismos' pseudogenes. El grupo génico de la cadena pesada también contiene varios genes J situados en el sentido 3' con respecto a las de los genes variables. Entre los genes variables y los genes J se localizan varios genes cortos denominados D de diversidad. Una gran región no codificante separa los genes de las cadenas constantes, una para cada clase y subclase de las cadenas pesadas dispuestas en el cromosoma en el orden 5' a 3'. Es decir, va a haber una cadena constante para la cadena pesada mu, para M, una cadena pesada constante delta para la inmunoglobulina D, una cadena pesada constante gamma para la inmunoglobulina G, una cadena pesada constante para la cadena epsilon, que es la inmunoglobulina E, y por último, una cadena constante pesada para alfa, que es la inmunoglobulina A. Con respecto a la organización génica de las cadenas pesadas, la región variable también está codificada por 3 genes, un gen variable, un gen D y un gen J. Por ejemplo, en el ser humano, alrededor del 90 genes son variables diferentes. El ratón puede tener 1500 genes variables diferentes, pero alrededor del 40% de los mismos son pseudogenes. El grupo génico de la cadena pesada también contiene varios genes. El J se sitúa en sentido 3' con respecto al gen de la región variable. Entre los genes variables y los genes J se localizan varios genes cortos denominados gen D. Una gran región no codificante separa la región J de las regiones constantes. En los genes de las regiones constantes, una serie de las regiones de los mismos corresponde para cada clase y subclase de cada cadena pesada, dispuestos en el cromosoma en el sentido 5', 3'.
Es decir, va a tener un gen que va a codificar la cadena pesada de la región constante de la inmunoglobulina M, que corresponde a mu. Un gen que va a codificar la región constante de las cadenas pesadas para delta, es decir, inmunoglobulina D. Un gen que va a codificar la región constante de la cadena pesada gamma de la inmunoglobulina G. Un gen que va a codificar la región constante de la cadena pesada epsilon, que corresponde a la inmunoglobulina E. Y un gen que va a codificar la cadena pesada de la región constante de la inmunoglobulina A, denominada alfa. Entonces, la forma o la manera más obvia de generar diversidad en las regiones variables de las inmunoglobulinas es la selección al azar de un conjunto de genes variables disponibles y unirlos a un gen J también seleccionado al azar. A este proceso se le da el nombre de recombinación, reorganización, transposición o reordenamiento. Dado que hay muchos genes variables y J disponibles, el número de combinaciones posibles puede ser muy elevado. De lo expuesto hasta aquí, solamente describimos cómo se disponen los genes que codifican las cadenas de inmunoglobulina. Ahora nos detendremos propiamente dicha en la reorganización génica para generar la diversidad de inmunoglobulina. Para ellos, el ensamblaje de las cadenas son particulares. Así decimos que las de las cadenas ligeras requiere de la combinación de un gen variable, un gen J y un gen constante. Durante la maduración de los linfocitos B, los segmentos de ADN forman un bucle, de manera de aproximar los genes variables y genes J seleccionados al azar. Los segmentos intermedios del bucle no deseados se escinden y eliminan, y esto se lleva a cabo por unas enzimas cortadoras en lugares especiales. Lo cortan en 2 puntos, escindiendo de esta manera el bucle, que son los genes intermedios no deseables. Luego, las enzimas reparadoras unen esos extremos libres al ADN para formar una secuencia nucleotídica continua. La combinación de los genes de las cadenas ligeras tiene lugar en 2 etapas. Los genes variables y J seleccionados, como repito nuevamente al azar, se unen para formar un gen completo de región variable. Una vez unidos estos genes, quedando el gen BJ, permanecen separados del gen constante hasta que se genere el ARN mensajero. Una vez generado este ARN mensajero, se une a la región o al gen constante para que el ARN mensajero traduzca lo que es la cadena ligera completa. El ensamblaje de las cadenas pesadas es más compleja por poseer un gen D entre los genes variables y los genes J. Así, para la construcción de la región variable, es necesario que el corte, el splicing y el empalme se realice en conjunto con los genes tanto de variable, los genes D y los genes J. Por lo tanto, la recombinación de estos genes tiene lugar en un orden concreto. Así, el gen D primero se une al gen J. Una vez conformado la porción DJ, se une por último a la región variable o el gen variable. También se debe generar el ARN mensajero. Allí recién se une el gen constante para que traduzca una cadena pesada completa. Aunque la selección al azar de genes de 2 o 3 conjuntos distintos genera un gran número de combinaciones diferentes, no todas las combinaciones producirán anticuerpos útiles. Algunas combinaciones pueden dar como resultado una
secuencia de nucleótidos que no se puede traducir en una proteína y se denominan recombinaciones no productivas. Sabemos que los nucleótidos se leen como tripletes denominados codones, cada uno de los cuales genera un aminoácido concreto. Al leerse los codones, la secuencia debe estar en el marco de lectura abierto correcto. Si se insertan o deleccionan bases de forma que se cambie el marco de lectura abierto, el gen resultante puede codificar una secuencia aminoácidica totalmente distinta. Si este desplazamiento del marco de lectura produce un empalme inapropiado, la traducción termina de forma prematura. Es posible que las recombinaciones no productivas ocurran 2 de cada 3 veces durante la ontogenia de los linfocitos B, ya que sabemos que hay 3 marcos de lectura, de los cuales uno es funcional. Cuando esto ocurre, el linfocito B tiene varias oportunidades adicionales para producir un anticuerpo funcional. Así, el linfocito B inmaduro utiliza inicialmente uno de los genes de las cadenas livianas kappa. Si esto no produce una cadena ligera funcional, cambiará a otro alelo de la cadena kappa para una segunda oportunidad. Si sigue sin funcionar el linfocito B, utilizará los alelos de las cadenas ligeras lambda. Y si esto falla, el último recurso es el segundo alelo lambda. Si todos estos esfuerzos no dan una cadena ligera funcional, el linfocito B no puede producir una inmunoglobulina funcional y la célula morirá sin participar en la respuesta inmune. Aunque la reorganización al azar de los genes generan gran parte de diversidad en las regiones variables, hay mecanismos adicionales que incrementan esta diversidad. Así puede haber delección de bases, inserción de bases o edición del receptor. La delección de bases se ocasiona principalmente cuando las endonucleasas eliminan bases en los extremos cortados de los genes. Como resultado, el nucleótido preciso en el que se juntan los genes variables y los genes J pueden variar, ocasionando cambios en la secuencia de los bases en los sitios de empalme. A consecuencia de eso, varía la secuencia de aminoácidos en la región variable. Durante el procesamiento de los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, se pueden insertar entre 1 a 10 nucleótidos nitrogenados entre los genes B y D y entre D y J. Estos nucleótidos añadidos al azar lo realiza una enzima denominada desoxinucleotidiltransferasa terminal, también conocida como DDT. Con respecto a la edición del receptor, podemos decir que cada linfocito B expresa un receptor de antígeno diferente. Los linfocitos B en desarrollo pueden continuar reorganizando sus genes variables, los genes D y los genes J, incluso tras la exposición al antígeno. Así, un linfocito B que expresa una cadena kappa determinada puede reiniciar el ordenamiento génico de las regiones variables combinados con otros genes capas variables, o incluso saltando a uno de los 2 genes de las regiones lambda variable. Esta edición del receptor tiene lugar en los centros germinales. Puede ser un método de eliminar receptores que se unan a antígenos propios. Aunque la reorganización génica puede generar muchos receptores de antígenos distintos de linfocitos B inmaduros, los anticuerpos producidos inicialmente en la respuesta inmune se suelen unir débilmente a los antígenos. Además, la reorganización génica no puede ser la única responsable de toda la variabilidad que ocurre en esas regiones variables de inmunoglobulina. Por eso, también participa lo que sería el próximo tema, que es la hipermutación somática.
La reorganización génica no puede explicar toda la variabilidad de las secuencias observadas en las regiones variables de las inmunoglobulinas. Recordemos que las cadenas, tanto liviana como pesada, contienen tres regiones hipervariables, denominadas CDR o región determinante de complementariedad. Una de ellas, el CDR3, se localiza cerca de la posición 96 y surge como una reorganización entre los genes B y genes J. Sin embargo, CDR1 y CDR2 están localizados lejos de los sitios de corte y empalme, por lo que deben existir otros mecanismos para generar la variabilidad de anticuerpos. De hecho, la reorganización génica es solo el primer paso a la hora de generar la diversidad de estos anticuerpos. Le continúa la hipermutación somática, que genera anticuerpos que se unen con mucha más fuerza y especificidad con los antígenos. Tras la exposición inicial al antígeno, los linfocitos B proliferan y experimentan una selección condicionada por el antígeno en las zonas oscuras de los centros germinales. Las mutaciones de los genes variables de las inmunoglobulinas se deben a la acción de las mismas enzimas que intervienen en la recombinación de los cambios de clase de inmunoglobulina. Se estimulan por el entrecruzamiento de dos receptores de células B por el antígeno, por la unión de un CD40 a un CD154 y por la de un CD80 a un CD28. Estas señales activan la citidina desaminasa, que desamina las citidinas del ADN del gen variable y lo transforman en uracilo. Estos uracilos se reconocen como errores, pues no deben encontrarse normalmente en el ADN y su sola presencia inicia el proceso de reparación. Otras enzimas escinden los uracilos y dejan un hueco que es reparado por el ADN polimerasa utilizando nucleótidos seleccionados al azar. Estos huecos son parchados por unas secuencias cortas de nucleótidos y como resultado de la reparación, la secuencia de los genes de la región variable cambian gradualmente a medida que el linfocito B responde a los antígenos. De modo que cambia un aminoácido cada vez que el linfocito B se divide. El grado en el que un linfocito B responde a un antígeno está directamente relacionada con la fuerza o también llamada afinidad con la que sus receptores se unen al antígeno. Cuanto mejor encaje el antígeno con el receptor, mayor será el estímulo que recibe el linfocito B. Si el receptor de la célula B no puede unirse al antígeno, el linfocito B no se estimulará y morirá. Por el contrario, si los linfocitos B cuyos receptores se unen con gran afinidad al antígeno, sobreviven y proliferan. Por tanto, a medida que los linfocitos B responden a un antígeno, los ciclos sucesivos de mutación y selección de los receptores de máxima afinidad generan finalmente poblaciones de linfocitos B que producen anticuerpos de muy alta afinidad. La hipermutación somática no comienza hasta que los linfocitos B han cambiado de producir inmunoglobulina M a producir inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. Esto sugiere que los mecanismos de mutación no se activan hasta que un linfocito B reactivo se ha comprometido para utilizar un gen variable específico de la cadena pesada. Como resultado, la afinidad de los anticuerpos de inmunoglobulina M no aumenta durante la respuesta inmunitaria, mientras que sí lo hace los de los anticuerpos o inmunoglobulina G. Aunque la reorganización al azar de los genes generan gran parte de diversidad en las regiones variables, hay mecanismos adicionales que incrementan esta diversidad. Así puede haber
de elección de bases, inserción de bases o edición del receptor. La delección de bases se ocasiona principalmente cuando las endonucleasas eliminan bases en los extremos cortados de los genes. Como resultado, el nucleótido preciso en el que se juntan los genes variables y los genes J pueden variar, ocasionando cambios en la secuencia de los bases en los sitios de empalme. A consecuencia de eso, varía la secuencia de aminoácidos en la región variable. Durante el procesamiento de los genes de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, se pueden insertar entre 1 a 10 nucleótidos nitrogenados entre los genes B y D y entre D y J. Estos nucleótidos añadidos al azar lo realiza una enzima denominada desoxinucleotidiltransferasa terminal, también conocida como TDT. Con respecto a la edición del receptor, podemos decir que cada linfocito B expresa un receptor de antígeno diferente. Los linfocitos B en desarrollo pueden continuar reorganizando sus genes variables, los genes D y los genes J, incluso tras la exposición al antígeno. Así, un linfocito B que expresa una cadena capa determinada puede reiniciar el ordenamiento génico de las regiones variables combinados con otros genes capas variables, o incluso saltando a uno de los dos genes de las regiones lambda variable. Esta edición del receptor tiene lugar en los centros germinales. Puede ser un método de eliminar receptores que se unan a antígenos propios. Aunque la reorganización génica puede generar muchos receptores de antígenos distintos de linfocitos B inmaduros, los anticuerpos producidos inicialmente en la respuesta inmune se suelen unir débilmente a los antígenos. Además, la reorganización génica no puede ser la única responsable de toda la variabilidad que ocurre en esas regiones variables de inmunoglobulinas. Por eso, también participa lo que sería el próximo tema, que es la hipermutación somática. En el caso de los mamíferos distintos al ser humano y del ratón, es posible que tengan solo unos pocos genes variables, por lo que la recombinación génica no explica su diversidad de inmunoglobulinas. En estas especies, la diversidad de la región variable se genera por conversión génica. Las especies que emplean la conversión génica deben disponer de una reserva de genes variables o de pseudogenes. Recordemos que los pseudogenes son segmentos de ADN defectuosos y que por lo tanto no pueden ser transcriptos. Durante la recombinación génica, la citidina desaminasa de los linfocitos B inserta un uracilo que es eliminado posteriormente, dejando un hueco en el gen variable más próximo. Ese hueco se rellena por segmentos cortos de ADN seleccionados al azar, obtenidos de un gen o de un pseudogen presente en el sentido 5' de la región variable. El gen variable reparado tendrá una secuencia distinta a la de su precursor. Algunos de estos eventos de conversión génica puede que no genere una región variable funcional y en este caso esos linfocitos B defectuosos se eliminan. A fin de comprender un poco de todo lo expuesto anteriormente, tenemos que tener en cuenta que la diversidad de las inmunoglobulinas o la diversidad de los anticuerpos se van a generar en ausencia o en presencia de antígenos. Hablamos que es en ausencia de antígeno cuando esta variabilidad se presenta en los segmentos génicos de una línea germinal, donde va a haber las combinaciones de las diferentes regiones de las distintas cadenas, tanto livianas como pesadas. Hablamos de la flexibilidad de la unión en cambio de clase de inmunoglobulinas, adición de nucleótidos, de elección de bases, las combinaciones que pueden existir de cadenas pesadas y de las cadenas ligeras. Todo esto se genera directamente dentro del gen, dentro del ADN, dentro de la célula. Mientras que la
Hipermutación somática va a ser lo que nos va a dar la variabilidad de los distintos anticuerpos, pero con presencia del antígeno. Es decir, acá ya va a haber una presentación de antígeno. Y esto se produce, como dijimos, en centros especiales, en los centros germinales o en los centros de maduración de la afinidad de los linfocitos B. ¿Por qué afinidad? Porque cuanto más afín sea el anticuerpo con el antígeno, más fuerte va a ser su unión y más dirigida va a ser la variabilidad del anticuerpo a generar o a producir. Una vez que se inicia la respuesta de un linfocito B, se convierte en célula plasmática y sus receptores de antígenos se producen en grandes cantidades para ser liberadas en el medio circundante donde cumplirá la función de anticuerpo. Esto se pudo apreciar por ultracentrifugación en gradiente de sacarosa, donde se obtuvo dos picos de un grupo de conglomerados de entre 15 a 20 ribosomas con un índice de sedimentación de 270 a 290 Sberber, que corresponden a las cadenas pesadas. Y otro grupo más pequeño de entre 7 a 10 ribosomas, que tienen un índice de sedimentación de 190, corresponden a las cadenas livianas. La síntesis de ambas cadenas pueden tardar entre 60 a 90 segundos para las cadenas pesadas y de 30 a 40 segundos para las cadenas livianas o ligeras. Las cadenas pesadas recién sintetizadas son transportadas por una proteína denominada proteína de unión de la cadena pesada, llamada VIP. Si no se sintetizan las cadenas livianas o ligeras, la proteína transportadora queda unida a la cadena pesada y se degrada internamente. En cambio, si se sintetizan cadenas ligeras o livianas, se produce el acoplamiento con su cadena pesada correspondiente, unidos por puentes de disulfuro, formando una hemimolécula y finalmente termina por formar el tetrapéptido completo. En esta instancia, la proteína VIP se disocia y emite la señal de migración de la inmunoglobulina completa hacia el aparato de Golgi. Este proceso puede tardar aproximadamente unos 15 minutos. Recordemos entonces que son glucoproteínas, por lo cual durante su síntesis y acoplamiento deben fijar las moléculas de hidratos de carbono a las cadenas pesadas. Poseen 5 azúcares. 2 de ellos los adquiere cuando se encuentran asociados a la membrana de los ribosomas, que se denominan el N-acetil-D-glucosamina y la D-manosa. Otros 2 se fijan en el trayecto por las cisternas del aparato de Golgi, que son la L-fucosa y D-galactosa. Y antes de ser excretada por la célula, pierde el péptido hidrofóbico para adquirir el último azúcar denominado N-acetilneuramínico. Por último, podemos decir que una inmunoglobulina tiene 2/3 de la vida intracelular y 1/3 de su vida extracelular. Esta diapositiva es similar a la anterior, donde muestra la síntesis, ensamblaje y excreción de las inmunoglobulinas. Y para finalizar, quería dejar esta última diapositiva a modo de esquematizar cómo las inmunoglobulinas quedan unidas a la membrana del linfocito B, convirtiéndose en receptores de antígenos o receptores de célula B. Muchas gracias.